Javier Esparza, enhorabuena, han ganado las elecciones en Navarra. Muchísimas gracias. Bueno, la siguiente pregunta es si podrán gobernar con esas cifras, porque si todo el mundo atiende a la palabra dada, la partida va a estar muy complicada. ¿Qué va a hacer mañana? Mañana llamar a María Chivite para conformar un gobierno constitucionalista en esta tierra, que es lo que yo creo que nos han encomendado los ciudadanos. Es decir, los navarros podían haber revalidado a un cuatripartito que ha estado gobernado 4 años. Han dicho que no, además de una forma rotunda, contundente. Eso quiere decir que no quieren más políticas nacionalistas, no quieren más políticas populistas, no quieren más nacionalismo en el gobierno, no quieren más populismo en el gobierno. Lo que están diciendo es que quieren otro gobierno, un gobierno diferente, y ese gobierno diferente se tiene que construir entre constitucionalistas. Nosotros es lo que vamos a plantear y a partir de aquí el Partido Socialista sabrá. ¿Qué le va a ofrecer a María Chivite en esa conversación que tenga mañana con ella? Vamos a hablar de programa. Yo no tengo ningún inconveniente en hablar de programa. Vamos a hablar de programa y vamos a ver qué es lo que nos une y qué es lo que nos separa. Yo creo que ahí tienen que estar las cosas, porque en definitiva en política y en los gobiernos se está para gobernar para la gente, para mejorar la calidad de vida, para hablar de programa, de acciones concretas que nos ayuden a que esta tierra progrese, avance, haya igualdad, haya libertad, haya prosperidad. María Chivite ha dicho: no apoyaré a Javier Esparza como presidente ni me abstendré. Y usted ha dicho lo mismo con respecto a la señora Chivite, que necesitaría o su abstención o la de EH Bildu. ¿Qué va a pasar? Pues que van a tener que necesitar a EH Bildu. Es decir, yo cuando, no sé, Pedro Sánchez haga presidente a Pablo Iglesias, o Pedro Sánchez se abstenga para que sea investido presidente del Gobierno de España el señor Iglesias, pues entonces igual yo me planteo esta cuestión. Yo creo que le he escuchado a la señora Chivite decir que con la abstención de Navarra Suma, quién sabe, no, pues que tenga claro que con la abstención de Navarra Suma no va a ser. ¿Por qué? Porque sería engañar a la gente. Si Pedro Sánchez con el 28% de los apoyos tiene legitimidad para gobernar España, Javier Esparza con el más del 35% tiene más legitimidad para gobernar Navarra. ¿Usted confía en que la tortilla le pueda dar la vuelta? Si no, el 26 de agosto podríamos ir a unas segundas elecciones. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Yo espero que seamos capaces de llegar a acuerdos que sean sensatos, que respeten la voluntad de los navarros, que yo creo que se trata de eso. El Partido Socialista va a tener que decidir si quiere formar parte de un proyecto conjunto con Navarra Suma, hablando de programa y viendo hasta dónde podemos llegar, o si por contra quiere formar otro cuatripartito, quintapartito, pentapartito, de la mano de EH Bildu, porque va a necesitar a EH Bildu en cualquiera de los escenarios. Bueno, pues estos son los escenarios posibles. En plató están escuchando también esta entrevista. No sé si queréis compartir algo con Javier Esparza. Compañeros. Pues Vera, la verdad es que las preguntas que has dejado encima de la mesa, Javier Esparza, enhorabuena, muy buenas noches, por cierto. Le voy a pasar ahora mismo, le dan la enhorabuena a nuestro compañero Roberto Cámara y las personas que están presentes en el plató. No sé si escucha bien. Sí, Javier, muy buenas noches. No se escucho, no. Realmente a partir de mañana sí. Empiezan las conversaciones, a partir de mañana empiezan de verdad los juegos de la política, los consensos, los acuerdos. ¿Cree usted mañana que María Chivite, por educación supongo que va a coger el teléfono, pero realmente cuál es la esperanza en la que se basa su apuesta? Yo creo que hay que escuchar a la gente y creo que es muy importante lo que ha dicho la sociedad navarra hoy, y creo que eso es una reflexión que tenemos que hacer absolutamente todos. Hace 4 años la sociedad navarra a mí no me gustó nada, pero dijo que se tenía que formar otra mayoría diferente y se conformó un cuatripartito. Hoy la sociedad navarra ha dicho que no quiere más cuatripartito, que no quiere más nacionalismo vasco en el gobierno, que no quiere más populismo. ¿Los socialistas van a respetar eso o no van a respetar eso? Es una responsabilidad que tiene la señora Chivite y el conjunto del Partido Socialista. Pactar con Bildu, porque van a necesitar pactar con Bildu, es una decisión que también tendrán que tomar ellos. Desde luego nosotros, en fin, yo creo que somos primera fuerza, hemos ganado las elecciones, hemos hecho un fantástico resultado electoral, hemos recuperado alcaldías que para nosotros son importantísimas y bueno, yo creo que el mensaje es contundente. Vamos a gobernar Navarra. Yo obviamente tiendo la mano al Partido Socialista, lo haré mañana y bueno, el tiempo dirá. El tiempo dirá. Javier Esparza, muchísimas gracias y enhorabuena una vez más.